Bueno, hola de nuevo. Voy a hacer la segunda parte de la presentación. Voy a comentaros la segunda parte. Vais a ver que es muy visual, son todo imágenes. Tampoco me voy a extender demasiado, porque hay mucho para decir, de verdad. Sobre esto hay mucho para decir, para pensar, para analizar, pero no me quiero extender demasiado y prefiero que seáis ustedes los que, una vez visto los rasgos principales y esto que yo os voy a contar a continuación, y cosas que os voy a ir colgando en el blog para que vayáis viendo algunos detalles, pues bueno, al final hagáis vuestra propia valoración de este momento histórico, porque realmente, pues bueno, hay mucho aquí para rascar. Como ya hemos dicho, la Italia fascista, vamos a empezar por ella, pues que por supuesto tiene su partido único y su gran líder que va a ser pues Benito Mussolini, el Duce. El Duce significa en italiano el guía, así ya os podéis hacer una idea más o menos, pues cuál es el papel, ¿no?, que se le reserva a este señor. Aquí tenemos pues otro de los protagonistas, digamos, dentro del gobierno de los fascistas, sobre todo al principio. Estos son los fasci italiani de combattimento. Eran grupos paramilitares armados y se dedicaban a la agitación. ¿Qué es lo que buscaban sobre todo? Pues bueno, pues desestabilizar un poco y poco a poco, pues a través de la violencia, perdón, pues fomentar que esta ideología, que estas ideas fascistas pues penetren a la fuerza en la sociedad italiana. Veis que en esta fotografía en concreto, pues los fascis son bastante jovencitos. Ahí los tenéis todos uniformados. La uniformización, vuelvo a repetir, va a ser muy importante, lo vais a ver a partir de todas las imágenes. Este es el símbolo del Partido Nacional Fascista que se funda en 1921. Este símbolo hace un guiño a símbolos que existían ya en la antigua Roma, pues uno de los rasgos es nacionalismo que también ellos defendían, como siempre, era volver la vista a momentos de esplendor de la historia, y en este caso en Italia, pues bueno, que más que el Imperio Romano. Y ahí tenemos, pues bueno, esta serie de varas unidas con un hacha y la simbología parece ser que es el poder sobre la vida y la muerte. Os he traído este otro para hablaros también de los grupos de oposición al fascismo que existían en Italia, existieron, que son los grupos antifascistas formados pues, bueno, por comunistas, socialistas, anarquistas, ¿no?, gente de muy diferentes ideologías. Y este en concreto se llamaba los Arditi del Popolo y fueron fundados en 1921, a la misma vez que el partido fascista. Como veis el símbolo, pues bueno, está claro, ¿no? Es el símbolo fascista partido por la mitad por un hacha. Y estos van a ser los que plantan cara en oposición al fascismo y van a ser perseguidos y finalmente aniquilados y silenciados. No desaparecidos del todo, pues ya lo veremos en la Segunda Guerra Mundial, como hay fuerzas antifascistas en Italia, pero sí que es verdad que van a ser perseguidos y bueno, no les va a quedar más remedio que por un tiempo por lo menos disolverse. Aquí tenemos otra de las fotografías de un momento muy importante para la Italia fascista, como es la marcha sobre Roma. Ahora después voy a hablar sobre ella. En esta imagen aparece Mussolini en el centro y luego acompañado de los camisas negras o escuadristas, que también era el nombre que se les daba. Era un movimiento de acción violenta al servicio del fascismo. Y ahí tenemos, pues bueno, esta señora haciendo saludos fascistas, por ejemplo, o la uniformización, vuelve a lo mismo, esos pantalones bombachos y esas camisas, en este caso, negras. Y bueno, van a ser un grupo de presión importante, sobre todo para el ascenso del fascismo al poder. Esta es otra escena de la marcha sobre Roma, que se produce en octubre de 1922, ya veis que poco después de haberse fundado el partido fascista, y es una marcha desde todos los puntos de Italia para reunirse en una gran manifestación en Roma y de alguna manera pues dar visibilidad a la fuerza de este movimiento fascista y que estaba empezando pues a tomar auge. De hecho empezaban a reclamar la presencia de las ideas fascistas en la vida del pueblo italiano. Y aquí tenemos, ¿no?, pues una vez que termina esta marcha sobre Roma, pues el meeting, la arenga que hace Mussolini ante esa grandísima muchedumbre que concentra, ya veis ahí que hay no sé cuántas personas, y aparece pues el todo triunfal con el apoyo, sobre todo con el reconocimiento de toda esa masa del pueblo italiano que se pone en camino para efectivamente aplaudir este nuevo régimen que estaba dando sus primeros pasos. Después de esto, pues el rey Víctor Manuel III, que en aquel tiempo Italia tenía rey, pues llama a Mussolini a formar gobierno y entonces es cuando comienza ya sí la construcción del Estado fascista en Italia. A partir de este momento, como digo, bueno, esta imagen es una imagen
muy testimonial de lo que empezó a ser el fascismo, ¿eh? Un movimiento de masas inmenso, ¿no? Que se explica un poco pues por todas las cosas que hemos dicho antes, por todas esas causas, como decíamos, ¿no? Esa desesperanza, esos vaivenes económicos que sufrían los países, esa humillación en la que se sentía Italia después de la Primera Guerra Mundial, por otro lado esa fuerte conflictividad social, en fin, son muchas las cosas que lo explicarían. Aquí tenemos otro de los hechos que yo he querido rescatar, que es el asesinato de Giacomo Matteotti, que fue otra de las voces que se levantaron en el Congreso en Italia y para denunciar los abusos y la violencia de los fascistas. Y este señor, pues bueno, después de hacer su discurso, que fue un discurso muy duro, muy contundente, donde denunció los excesos del fascismo, pues terminó y dijo: yo ya he hecho mi discurso, ahora os toca a vosotros preparar el discurso fúnebre para mi entierro. Quiere decir que este hombre pues ya sabía que después de denunciar aquello, pues firmaba su sentencia de muerte. Efectivamente, al poco tiempo apareció sin vida. No quedó muy claro quién estaba detrás de ese asesinato, si había sido el propio Mussolini, pero bueno, en cualquier caso fue un asesinato fascista y fue asesinado pues por sus ideas antifascistas. Él era un político socialista, Giacomo Matteotti. Ahí tenéis una escena, ¿no?, de cuando se encuentra pues su cuerpo. Y ahora vamos a hablar un poco pues de la organización de esta sociedad fascista a través de los instrumentos y herramientas que ya hemos nombrado antes. Pues aquí tenéis, por ejemplo, la escuela, la educación fascista, segregada. En el momento era muy común esta educación segregada entre hombres y mujeres, entre niñas y niños. Aquí tenemos pues la escuela masculina y los niños pues bueno, se educaban en las ideas fascistas, por supuesto, que ya hemos dicho más o menos antes el cómputo de lo que eran, con el conocimiento histórico pues muy sesgado, un conocimiento histórico muy censurado, solo se aprendía lo que había que aprender, no todo, sino lo que le interesaba al régimen. Y luego pues por ejemplo el deporte estaba muy presente en la educación de los chavales. El deporte pues como una forma de educar el cuerpo, educar la mente y sacar esa parte, ¿no?, viril, esa parte de la fuerza del pueblo italiano, etcétera. Y eso es también en la educación nazi también lo vamos a ver. Las niñas también educaban por su parte, ¿veis? También todos uniformados. Las niñas recibían otra educación diferente, pues enfocado sobre todo a su papel como madres y esposas. Aquí vemos, ¿no?, el momento de saludar, el saludo fascista. La mujer, pues de la mujer también se esperaba de ella, pues, cosas muy concretas. ¿Qué se esperaba de ella? Porque fuera una buena madre y una buena esposa, punto. Entonces había una serie de revistas pensadas pues para que efectivamente la mujer supiera qué se esperaba de ella y cómo tenía que estar a la altura en cada situación y cada momento. Ahí vemos una fotografía de Mussolini y su familia que encaja muy bien en este ideal de la familia. La familia era una institución importante para los fascistas, la defendían a ultranza, una idea de familia muy concreta, una familia muy tradicional y sobre todo la familia numerosa. Era importante tener hijos y tener hijos bajo las ideas del fascismo para fortalecer el régimen a la larga. Y la propaganda, pues como habíamos dicho, pues fundamental también como elemento de control social, como habíamos dicho. Aquí tenemos, ¿no?, pues algunas cartelas, en una de ellas pues animando al consumo de productos italianos, en otra de ellas pues bueno, haciendo propaganda al Duce, propaganda a Mussolini, que aparece aquí, ¿no?, con esas facciones tan rudas, tan fuertes. Y fundador del imperio dice, ¿no?, salutate del Duce, il fondatore del impero. Habla, ¿no?, pues de Italia como un grandísimo imperio, que ya iremos viendo también cuáles son sus políticas de expansión territorial, pues también lleva a cabo alguna que otra. Luego aquí tenemos otra imagen de Mussolini, fijaros, esa postura que adopta, esa es una postura muy de Mussolini, ya os pondré imágenes de sus discursos y vais a ver que en sus discursos el lenguaje de los gestos es muy muy importante. Es más, lo podéis escuchar en silencio y os vais a dar cuenta de la fuerza que tiene su discurso sin siquiera escuchar su voz, únicamente con sus gestos, unos gestos muy violentos, muy fuertes. Y luego aquí tenemos otra propaganda, que esto ya es cuando empieza a verse que los regímenes fascistas piden guerra y entonces pues una manera también de llamar a los soldados italianos a la guerra. Aquí tenemos dos publicaciones, una de ellas es un cartel de una película que se hace durante la época del fascismo, Italia Victoriosa se llama, ya puedes imaginar, es una película pues muy militar, hablando sobre todo de las campañas militares de Italia, de las conquistas y de la expansión territorial italiana, es algo muy nacionalista. El cine pues también estaba completamente supeditado al fascismo a través de esa censura. Y luego pues esta publicación, Elementi di cultura y fascista sería en italiano, donde se habla sobre todo pues bueno, qué es, ¿no?, lo que se hay que aprender en la escuela y cuál es la organización de la escuela y qué es el objetivo al que aspira la formación de las futuras generaciones.
Interesante esta fotografía también que os traigo de la ciudad de Roma en la actualidad. Esta es la avenida de la Conciliazione y es una avenida que se abre justo durante la época de Mussolini, la época de telefascista. San Pedro del Vaticano estaba, por supuesto, desde hacía muchos siglos, la plaza de San Pedro. Pero sí que es verdad que delante de la plaza había una serie de construcciones, lo que se conoce como el Borgo, era pues un barrio de casas humildes. Y entonces, pues, ¿qué decide hacer Mussolini y su aparato de gobierno? Pues, bueno, pues derribar todo eso que estaba ahí y crear una gran avenida que una tanto San Pedro de Vaticano con el Castel Sant'Angelo, que es un mausoleo, el mausoleo de Adriano, construido en la época romana, y bueno, que es un edificio que tiene su importancia a nivel de símbolo y bueno, a nivel de belleza. Entonces se crea esta gran avenida que une estos dos espacios y que actualmente pues es cierto que a la ciudad de Roma pues le dan una grandiosidad importante. Pues eso es lo que buscaban, entre otras cosas, los fascistas, la grandiosidad. ¿No? Todo lo que pudiera dar imagen de grandeza al exterior. Y visto, ¿no? Visto este recorrido muy rápido, muy fugaz por la Italia fascista, pues vamos a la Alemania nazi. Volvemos a retomar la imagen del líder, en este caso Adolf Hitler, el Führer, que viene a significar también lo mismo, era el guía, con este uniforme militar y no se ve muy bien, pero en el brazo lleva la banda con la esvástica, que es el símbolo. Ya veremos otros símbolos, estamos hablando sobre todo de cómo arrancan, ya no profundizaremos en cómo prosiguen. Luego además Hitler es un tipo con un aspecto físico muy peculiar, ¿no? Digamos muy concreto, de hecho es muy fácil disfrazarse de Hitler, porque el peinado y la forma del corte del bigote pues son aspectos muy característicos de su identidad. Es algo pues, muy buscado, sobre todo, ¿no? Que una identidad muy particular pues, para esta persona. Aquí tenemos también la simbología, como decíamos, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que va a ser fundado en 1920, y esa es la simbología. Ahí lo tenéis, la esvástica, el uso del color rojo, que además es un color que habían utilizado los comunistas, retoman los nazis y además le colocan la esvástica, que también es un símbolo de la antigüedad, no es un símbolo que inventaran ellos lo retoman, lo rescatan. Y aquí tenéis, ¿no? Las siglas en alemán y la cruz gamada, que la cruz gamada ya sabéis que la vais a ver ahora a partir de ahora pues por todos. En cualquier imagen de la Alemania nazi aparece la cruz gamada. Aquí tenéis las SS, que es la organización militar al servicio de la Alemania de Hitler, con su uniforme, aquí los veis, con sus cascos y sus cinturones. La estética es muy importante, la van a cuidar mucho los alemanes, toda la estética. Ahí tenemos el logo, porque todos estos cuerpos militares al servicio de los nazis, pues todos tenían su logo propio. Y este, por ejemplo, es el de la SS. Dentro de ella, pues la Gestapo. La Gestapo era la policía secreta. Este era el símbolo de la Gestapo, donde aparece la cruz gamada, ¿veis? Y luego tenemos, pues, esta fotografía la he cogido pues porque llevan este abrigo tan característico de la Gestapo, este abrigo de 3/4, porque ya digo que cuidaban mucho la estética, buscaban pues la apariencia, para ellos era importante. Y bueno, creo que lo consiguen con esas buenas botas de piel, estos abrigos 3/4, los cinturones, todas esas medallitas. En fin, ellos no cuidaban mucho la estética, era algo importante. Luego estaba la SA o las camisas pardas pues por el tono de las camisas, igual que en Italia las camisas negras, aquí eran camisas pardas. Era una organización paramilitar y que tuvo un fuerte protagonismo sobre todo al principio. Al principio, cuando los nazis están accediendo al poder, van a tener un mayor protagonismo, digamos. Y ese es el símbolo de la SA, lo veis ahí, ¿no? Como os digo, los logos todos tenían sus propios logos. Luego os hablo de los congresos de Nuremberg, que van a ser unos congresos que se van a organizar de forma periódica y que van a ser una forma muy potente de dar propaganda al régimen nazi, a la Alemania nazi. Y ahí veis, ¿no? En esa grandísima explanada que había en la ciudad de Nuremberg, pues se reconcentraban toda la gran masa nazi, muy bien organizado. Ya veis, tú no podéis observar cómo está todo el mundo perfectamente, sabes dónde tiene que estar y cómo tiene que estar, y en rectos y en posiciones. Luego veis al fondo de la explanada las grandes banderolas rojas, serían rojas, ¿no? Nosotros las vemos grises, serían rojas con las cruces gamadas en el centro. Entonces todo muy cuidado, la escenografía está cuidada al máximo, luego la bandera en el centro, las jerarquías, guardadas las jerarquías muy bien, y ahora ahí se colocaba Hitler y daba sus arengas, sus discursos, como digo, cuidando mucho su lenguaje corporal, cuidando mucho el lenguaje, también las expresiones que utilizaba, y era pues una forma de dar propaganda y de fortalecer pues los cimientos del régimen, que al final los cimientos del régimen que eran pues la masa social bajo las ideas de los nazis.
Seguimos, aquí hablamos también de la educación, las juventudes hitlerianas, que era como se le llamaba, igual segregación de niños y niñas, las niñas las tenemos en la zona superior, vestidas con su ropa deportiva, y están todas muy serias, ¿eh? Y todas, pues bueno, irán pues educadas para hacer lo que se esperaba de ellas. Aunque es cierto que algunas mujeres en la Alemania nazi van a ostentar ciertos puestos, sobre todo en la escala de la organización social. Y bueno, van a ser muy duras, ¿eh? Muy duras. Y luego tenemos aquí a los chicos que están aquí en la zona de abajo, también todos uniformados, en formación, muy serios. Y como decíamos, se ve muy bien además ese prototipo físico de la raza aria que ellos pues van a defender a ultranza desde el principio hasta el fin, ¿no? En eso la Alemania difiere de Italia. En Italia el componente racial es menor al principio, luego ya también, incluso va a llevarse a cabo persecución de los judíos, pero digamos que ya más avanzado. Pero los nazis es que son racistas desde el minuto uno y además, y por supuesto, en la defensa de esta raza pura, pues también, ¿no? Hasta el punto no de que al final, pues bueno, se les va bastante de las manos, ya lo veremos. Aquí tenemos hablar de la escuela de Napola, que eran escuelas preparatorias para jóvenes destinados pues a ser luego la élite política. Os podéis imaginar que los chavales que vienen en estas escuelas pues eran los hijos de las familias que ostentaban cargos importantes en la Alemania nazi. Ahí los vemos también pues recibiendo sus clases. Llevaban un brazalete en el brazo, que es este, ¿ves? La esvástica en color rojo, y bueno, se formaban pues para luego ser los dirigentes de la Alemania nazi, ¿no? Podéis imaginaros pues en qué se les curtía bien. Y aquí tenemos algunas escenas, algunas imágenes de la época pues para documentaros hechos que ocurrieron en torno a la censura, la fuerte censura del régimen nazi, con la quema de libros y todos los libros que se consideraban contrarios a las bases de la ideología nazi, pues se tenían que quemar. Y se hicieron muchas quemas de libros en las universidades, muchísimas. No fueron una, sino que fueron una detrás de otra. Entonces se reunían allí y en una especie como de pira iban echando todos los libros, podéis imaginaros, libros con ideologías socialistas, comunistas, anarquistas, yo qué sé, vamos, cualquier libro, no hacía falta que fuese un libro de contenido político. Cualquier obra que alegase, por ejemplo, a la paz, pues ya era una obra digna de ser quemada, y se quemaban con este saludo nazi, ¿no? Que lo podéis ver ahí. Y luego también los profesores, pues hizo una limpia muy grande de profesores en la universidad, en todos los niveles, pero en la universidad. Y ya decíamos que no hacía falta que como profesor defendieras, mejor, atacaras el nazismo, sino que simplemente defendieras ideas pacíficas, ¿no? El simple hecho de defender la paz, pues ya hacía ser una persona no grata en la universidad. Y de hecho, pues bueno, se hizo una limpia muy grande y desaparecieron todos. Pues porque efectivamente uno de los principales objetivos de la educación, ¿cuál era? Pues educar en el nazismo. Por lo tanto, no tenía cabida la diversidad ideológica, ni la diversidad, por supuesto no, ni siquiera se contemplaba la diversidad de pensamiento. Aquí tenemos, pues, como os decíamos, que efectivamente la mujer también no solamente va a participar como esposa y madre, sino que también va a tener pues algo de protagonismo en algunas instituciones cercanas al régimen nazi. Y aquí las tenemos a todas con sus abrigos 3/4, como digo, muy importante la estética, cuidarla y sobre todo la uniformización de la sociedad y haciendo el saludo nazi a la bandera. La familia, pues también la familia aria, en este caso, como habíamos dicho, el componente racial es muy importante y la familia aria, lo veis aquí en esa cartela, vamos, que la cartela es que lo clava y tenemos una familia numerosa, la madre sí tiene una actitud tierna hacia sus hijos, sonríe, sin embargo, fijaros como tanto el padre y el niño mayor, incluso el otro medianito, un rito muy serio, muy viril y de muchísima fortaleza física y mental y dispuesto a, bueno, a todo por la patria. Y bueno, el tipo físico del pelo rubio, los ojitos claros, que encaja muy bien, ¿no?, en el ideal ario. Y aquí tenemos una fotografía pues de una familia que existió en el momento, una familia numerosa. Esta fue la familia de uno de los líderes nazi, ya luego hablaremos de él, y podéis observar pues igual, ¿no?, la familia numerosa con un montón de hijos. Era este hombre, Joseph Goebbels, que fue el ministro de la propaganda del Tercer Reich. Y ahí aparece pues con su uniforme militar, con su brazalete, con su esvástica, por supuesto, como buen nazi, y haciendo pues su discurso. Y este va a ser la cabeza pensante, el que va a estar detrás de todo este aparato de propaganda inmenso que fue el régimen nazi. Pues realmente fue una mente al servicio por completo de la causa nazi. No digo más nada sobre él, ¿vale? Ya podéis buscar, hay mucha información sobre este personaje. Personaje, bueno.
Aquí tenemos algunas cartelas de publicidad eh, del régimen nazi. Pues aquí los tenemos. Igual, ¿no? Este típico tipo físico, yo no entiendo el alemán, ¿vale? No sé el alemán, así que no puedo deciros lo que ponen las cartelas, pero bueno, me lo imagino por el dibujo. Pues sí, efectivamente ahí está, ¿no? El prototipo de alemán fuerte, duro, bien preparado, dispuesto a lo que sea. Luego la esvástica de fondo, la veis ahí, además en un bloque de piedra. La esvástica es un bloque de piedra duro, fuerte, indestructible. Y luego aquí aparecen una serie de personajes en una escala mucho menor, haciendo como reclamaciones, y el señor lo mira así con desprecio. Luego tenemos a Hitler con el puño cerrado, con la bandera nazi en el brazo, y que está pues es el que está abriendo una larga marcha de nazis en el fondo. Y luego el saludo, veis las manos levantadas. Entonces, ¿no? Toda esta carga de propaganda. Aquí tenemos igualmente la figura de Hitler con toda su uniformización, la bandera de fondo, el color rojo, la esvástica. Esta otra cartela pues intenta acercar la figura de Hitler a la familia, a los niños pequeños. ¿Veis? Esta madre que levanta al niño para que salude al Führer. Bueno, aquí tenemos también este otro prototipo de alemán creando un gran muro, levantando los ladrillos con fuerza, viril, rubio, ario, igual que la cartela de al lado que tenemos, ¿no? Este el prototipo italiano, italiano digo alemán, perdonad. Y luego aquí otro, ¿no? Una manera pues de dar una visión de Hitler un poquito más cercana, más familiar, más humana, jugando con los niños, sonriendo. O esta otra, ¿no? También de la mujer, que la tenemos ahí, ¿no? Esas cartelas, ¿no? Siempre, pues bueno, esos tipos rudos, fuertes, atléticos, pues el deporte, vuelve a lo mismo, era muy importante para la formación de los alemanes. Y bueno, ya no digo más nada, no os cuento más nada sobre la Alemania y la Italia nazi, por lo menos de viva voz. Os pondré fragmentos de vídeos de los discursos de Mussolini, del discurso de Hitler, para que los veáis, porque son documentos que existen, documentos originales, y que se aprende mucho simplemente visualizándolos, y artículos de prensa que haya y cosas escritas de gente que ha investigado mucho más que yo y tiene un conocimiento pues más profundo sobre esto, y por tanto pues os pueden servir como buenos canales de conocimiento. Y por supuesto pues termino haciendo un alegato a la paz, y bueno, invitándoos a vivir en el mundo de forma pacífica. Bueno, mucha salud, un abrazo.